uno de los asambleístas muy visibles en estos 6 meses en la Asamblea Nacional es el que preside la bancada de Construye. Y yo podría, como un ciudadano común, resumir: ser tan visible en la Asamblea pasa a ser objeto de cuestionamiento de los opositores. Doctor Salinas, creo que eso sería lo que resumo a su persona, porque últimamente le han querido atacar por varios frentes, desde la misma prensa que dice que investiga, ¿no? Buenos días, doctor. Buenos días, gracias, Jorge, espero que esté muy bien. Un abrazo a todo el Ecuador, a toda la provincia de Los Ríos, 13 cantones, 17 parroquias, Quinsaloma, Ventana, Buena Fe, Mocache, Quevedo, también lo que son los compañeros de Valencia, Baba, Bahoyo, Montalvo, Urdaneta, Pueblo Viejo, Vinces, todo el territorio que nos escuchan. Gracias por invitarnos, Jorge, siempre a las órdenes. Bueno, nosotros conocemos cómo es el tema político, conocemos cómo se dan las acciones correspondientes, por lo tanto tenemos que estar preparados, no solamente en hacer acciones de fiscalización, sino también de saber que estamos expuestos a querer o tener esa contrarréplica de los adversarios políticos que quieran dañar, que inclusive compran o tienen a su prensa del lado suyo, que no son prensas directamente que tienen, o les puedo repetir, son temas puntuales que son medios aliados que tienen pauta. Nosotros no vamos a pautar para ni favorecer ni perjudicar a nadie, por lo tanto vamos a seguir haciendo nuestras acciones de fiscalización y evidenciando las cosas que está pasando en la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días. Lenin Escobar le saluda. Y justamente ha habido estos últimos días, de estas últimas semanas, la denuncia de que usted es parte de una empresa que tiene contratos con el Estado. Y dentro de aquello lleva la denuncia una legisladora de, justamente, gobernista, ¿no?, del movimiento ADN. ¿Qué verdad hay aquello? ¿Usted es contratista del Estado, asambleísta, lo que la ley prohíbe? Bueno, hay un ataque sistematizado por parte del grupo de gobierno. Recuerden que primero iniciaron tratando de eliminar el movimiento Construye. Posterior a eso, atacaron a la asambleísta Anita Galarza y después fueron contra Camilo Salinas. Nosotros no somos parte directamente de esta propiedad accionaria de esta empresa. No puedo desmentir, tampoco decir que esta empresa es una empresa familiar, una empresa que brinda atención directamente en algo que no tiene el Ecuador, que es una atención especializada directamente en atención renal. Es decir, es una empresa, una clínica que brinda y vende servicio al Estado, que no tiene el Estado ese servicio, que es hemodiálisis. Inclusive, tienen más de un año que no le pagan estas atenciones, teniendo en cuenta que es un derecho tanto como una empresa, como también como atención que ha dado directamente al Estado. Denuncian de manera, son denuncias de manera falsas, que bueno, como asambleístas tienen que recibir, nosotros como asambleístas recibimos muchas denuncias, pero sí tienen que certificar, validar antes de tomar una acción. Ella lo que hizo es pedir a la Contraloría para que pueda ser investigado Camilo Salinas si es que es o no parte accionaria o propietario de esta clínica o empresa familiar. Camilo Salinas no tiene ni un porcentaje, ni el 0,0000001% de dueño de esta clínica. Nosotros en su debido tiempo estuvimos como presidente de esta clínica. Antes de entrar a la asamblea renuncié para poder formar parte de la asamblea. No tenía ni siquiera, ni por aquí, que íbamos a ser asambleístas. Por lo tanto, nosotros renunciamos, salimos del directorio como presidente. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de sustento, pero igual vamos a colaborar. Pero en una empresa, para ser presidente, obligatoriamente tiene que ser accionista. ¿O renunció a sus acciones? No, totalmente equivocado esa precisión.
cuando usted puede o delega, de lo que es el caso mío, los accionistas hacen una reunión del directorio y nombran directamente a quien sea o quién es presidente. Nosotros a partir de septiembre del año 2022 se hizo una reunión por parte de los accionistas, que no es Camilo Salinas, una reunión para poder elegirme a mí para ser presidente y nosotros asesorar como médico, como saludista, como especialista en tema de riñón. Yo trabajé 13 años como médico en una clínica privada en la provincia de Los Ríos de diálisis. Fuimos y que estuvimos como presidente, pero no es ese caso. No tiene que ser, le digo en general, no lo digo por mi caso, no es necesario ser accionista para ser presidente o gerente. Representante como presidente, es una delegación que hace los accionistas. Ahora, doctor Salinas, si bien yo recuerdo como periodista, usted fue uno de los que denunció a los temas de los carnet, a los temas en la época de pandemia, porque Los Ríos se encontraron, usted era gobernador de Los Ríos, y se encontraron cualquier cantidad de gente que tenía carnet de discapacidad que no tenía discapacidad. Pero sin embargo, usted tiene un carnet de discapacidad que empieza a ser cuestionado por sus adversarios, por una foto. Sí, bueno, Jorge, es importante también mencionar, nosotros cuando fui gobernador querían sacarme del puesto porque tenía este carnet de discapacidad. Cuando fui ministro también hicieron la misma indicación. Nosotros cuando estuvimos en la parte de la gobernación y cuando fuimos ministros, denunciamos y pedimos que se investigue todos estos carnets fraudulentos de varios corruptos que sacaron un carnet falsos para poder utilizarlo y hacerle uso a los beneficios que sí tiene y que sí justifica la ley de discapacidad. Muchos de ellos trajeron carros, vehículos, se beneficiaron. Camilo Salinas tiene un carnet de hace 17 años. En el 2007 fue sacado de manera voluntaria. Acudí al CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, posterior a una lesión que tuve por un accidente de tránsito. Acudí personalmente para poder sacar, claro, era necesario en ese entonces porque después de la lesión que tuve, una fractura de cadera, necesitaba acudir permanentemente a mi rehabilitación. Y en la provincia de Los Ríos no existía o no tenía un centro de rehabilitación acorde para poder mejorar mi salud. Por lo tanto, yo viajaba a Quito o a Cuenca y lo utilizaba para poder tener facilidades de viaje y tener prioridades y beneficios, como dice la ley de discapacidad, en lo que es los vuelos en avión. Posterior a eso, en el 2014 se dio una disposición entre 2013 y 2014 que se debe validar o revalidar o calificar por parte del Ministerio de Salud Pública. Es decir, hace 10 años posterior acudí de manera voluntaria a la revalidación y me otorgaron la calificación de 35 a 41. Desde ese tiempo no he hecho ni siquiera una revalidación, una recalificación del carnet. Por lo tanto, ¿por qué? Porque ha dicho todos los gobiernos que han pasado que continúa la misma carnet hasta segunda orden. Lamentablemente, ese accidente que tuve, esa lesión que tuve, esa secuela que tengo, me impidió cumplir un sueño tan importante, pero que no me arrepiento y tampoco me voy a arrepentir nunca. Yo quería jugar fútbol, quería jugar en Barcelona, fui seleccionado de la provincia de Los Ríos, seleccionado de la preselección de Ecuador, sub-17, y no pude acudir. Lamentablemente es un sueño truncado. Actualmente soy médico, vuelvo a repetir, no me arrepiento porque puedo decir gracias a esa lesión, a esa afectación, estoy acá. Fui gobernador, fui ministro y soy asambleísta. Y Jorge, ¿qué hubiese pasado que no hubiese tenido esa lesión? Estuviera en la selección de Ecuador. ¿Y de dónde estuviera yo en este momento? Estuviera en la selección de Ecuador, pero todavía pelotea de vez en cuando, aunque sea unos minutitos. No, bueno, ya 42 años creo que es imposible. Un futbolista, pero en la barriada sí, de vez en cuando. 45 años. En la barriada sí se puede pelotear de vez en cuando unos minutitos por ahí. Bueno, hago actividad por salud, sí.
Yo antes tenía, mi aspecto físico era un ser obeso, tuve que bajar de peso, he tenido una rehabilitación muy constante. Puedo decir que estoy saludable, que puedo hacer actividad física como cualquier tipo de persona que tiene algún tipo de discapacidad. Claro, no es lo mismo, no es la misma intensidad, Claro, por la edad claro. aparte, y además por mi lesión que tuve posterior, ¿no? Doctor Salinas, ¿le queda el tema de la dirigencia deportiva? Hay varios... Claro, el Deportivo Quevedo lo está solicitando ahí. Ex políticos cumplieron su sueño también de debutar. Ve, ahí estaba en su momento el expresidente Abdalá Bucaram, que debutó con el 9,5 en el Barcelona, claro. Y luego dirigente de Barcelona. Ahora el doctor Salinas, ¿cómo está el Deportivo Quevedo? ¿Cómo está el Deportivo Quevedo? Ya no fue futbolista, pero ahora puede ser un buen dirigente. Bueno, ahora último estuvimos ayudando a poder inscribir la directiva. Lamentablemente tenía un problema y pudimos nosotros ayudar al presidente del directorio a inscribirlo. La tenían, eso, qué pena me da, ¿no? Lo tenían en el congelador, como se dice, casi cerca de un mes, la registro de directiva. Justamente el viernes pasado me escribe, me dice, doctor asambleísta, ayúdeme, si no se inscribe hasta el día de hoy, el Deportivo Quevedo no juega en la categoría que está. Entonces pudimos ayudar. Sí, es una buena opción, pero creo que aparte de tiempo se necesita dinero, y ahorita sí realmente hay que ser muy austero en poder hacer las actividades por muchos temas, ¿no? Claro. Entonces, pero creo que es una buena opción. Hemos apoyado el Deportivo Quevedo, hemos apoyado a Venecia, hemos apoyado a Santa Rita, los equipos de nuestra querida provincia de Los Ríos. Ahora, en el tema legislativo, en los 6 meses de la Asamblea Nacional, se publica una imagen, no sé si la tiene nuestro técnico de sonido, ayer la presentamos, por ahí tienes que tenerla. Dice, los 6 asambleístas de la provincia de Los Ríos. El más activo es Camilo Salinas. Tiene 8 proyectos de ley presentados, tiene 15 intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional y ha pedido 117 pedidos de información. Por aquí tenía otra imagen en la que decía la respuesta a los pedidos de información, que es uno de los asambleístas de mayor número de pedidos de información. ¿Lo tiene ahí? A ver. Asambleísta, y justamente aquello, el día de ayer nosotros nos hacíamos la interrogante. Dentro de estos pedidos de información, ¿qué está? ¿Información de diferentes carteras de Estado o información de las comisiones de la Asamblea Nacional? Bueno, estos pedidos son responsabilidad de todos los asambleístas para poder investigar y fiscalizar diferentes denuncias que llegan al buzón, y se hace el pedido de información a las diferentes carteras de Estado. Dentro de esto, le puedo decir, puede ser un 50% va a la cartera de Estado, tanto en el Ministerio de Salud Pública como también al Seguro Social, teniendo en cuenta que nuestro perfil es médico y estamos en la Comisión de Salud y Deporte. Y los otros son otro tipo de pedidos de información. Por ejemplo, está cómo avanzan las escuelas de Milenio que están botadas y que están sin actividad, sin funciones. En Mocache, en Valencia, hay 2 escuelas de Milenio. ¿Cuántas en la provincia de Los Ríos, doctor? ¿Perdón? ¿Cuántas escuelas del Milenio que no se han concluido en la provincia de Los Ríos? Hay 2 al momento, una en Mocache y otra en Valencia. Quiere decir que la de Zapotal, doctor Salinas, ¿quiere decir que la de Zapotal ya la terminaron? Porque que yo recuerdo, hasta el año pasado eso estaba enterito de terminar esa obra en Zapotal. Sí, conozco y sé que ya han avanzado y estamos ya casi lista para entregar. Palenque también, ya la entregaron, pero hay 2 que están sin funciones. ¿Cuáles son esos 8 proyectos? ¿Cuáles son esos 8 proyectos de ley que ha presentado? Porque los asambleístas de Los Ríos, usted tiene 8 y los 5 restantes, sumándole los proyectos presentados, no llegan ni a la mitad de lo que usted ha presentado. Usted es el que más presenta proyectos de ley. ¿Cuáles son esos 8 proyectos? Muy bien, Jorge. Dentro del pedido de información se me quedó, también es la carretera E25, qué está pasando y por qué no se priorizó como inversión en este gobierno actual, y también por qué no se actuó en el gobierno pasado. Dentro de los 8 pedidos proyectos de ley, los más importantes son, por ejemplo, la reforma del Código Orgánico de la Función judicial, artículo 87, donde y pedimos que se incluya la revisión y el pedido de investigación de patrimonios a jueces y fiscales. Jorge y Lenín, en la actualidad
no es obligatorio pedir, solamente es obligatorio directamente a funcionarios públicos, a presidente y a asambleístas, bueno, y a todos los funcionarios públicos. Pero a los jueces y fiscales no se pide, por eso es que hay muchos jueces y fiscales que tienen incremento de su patrimonio financiero. Entonces hay que pedir permanentemente. Lo otro, la ley de movilidad humana, en donde estamos reformando y pedimos que se pida de manera obligatoria el antecedente penal a toda persona que ingrese al Ecuador, venezolano, colombiano, etcétera. No, este país es el único país que no se pide antecedentes penales en uso progresivo de la fuerza para darle herramienta a la policía y militares que puedan actuar directamente con los delincuentes. Además de eso, también la ley de carrera sanitaria para poder darle estabilidad y que los profesionales de la salud tengan un escalafón como los profesores, como los policías y como los militares. El único profesional o funcionario público que sí actúa y salva muchas vidas son los profesionales de la salud, pero no tienen un escalafón. Siguen con el mismo sueldo desde mucho tiempo y eso también perjudica a muchos profesionales de la salud. Entre muchos de esos y otros temas más que hemos pedido, reformar la ley de extinción de dominio para poder reclamar a los bienes incautados a estos delincuentes, a estos mafiosos que se roban la plata o están vinculados al narcotráfico. Si en 72 horas no es reclamado, inmediatamente pasa a la administración del Estado, inmediatamente, no tienen que hacer ninguna acción judicial, ni un perito, ni nada. Si en 72 horas cualquier bien, dinero, plata, maquinarias pesadas o armas, si no es reclamado en 72 horas, inmediatamente tienen que ser administrados por parte del Estado. Uh-huh. Correcto. Doctor Camilo Salinas, estar al frente de un bloque que realmente no sé si es opositor o aliado, porque en muchas cosas vota con el gobierno y en otras en contra del gobierno, ¿es ser un cabeza visible con riesgos? Sí, estimado Jorge, nosotros sabemos y asumimos que no solamente tenemos una responsabilidad política, sino también una responsabilidad física, y que estamos acá al frente y no vamos nunca a esquivar esa responsabilidad que el pueblo ecuatoriano nos ha dado. Nuestra visión va a ser siempre el Ecuador, vamos a estar siempre a favor de la patria y vamos a luchar en contra de las mafias. Jamás estaremos a favor de la impunidad, jamás estaremos a favor de la delincuencia organizada. Eso es nuestro trabajo. Y como usted dijo, Jorge, y Lenín, es importante que sepa el pueblo ecuatoriano, nosotros siempre estaremos apoyando leyes que favorezcan directamente al pueblo ecuatoriano, que no le metan la mano en los bolsillos y que tengan un nivel alto de poder decir, sí, apoyamos una ley que es importante para la lucha contra la delincuencia, las mafias y la generación de empleo. Doctor Salinas, el tema del consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, ustedes como bloque de Construye, han pedido que él denuncie también la campaña anticipada del presidente Daniel Noboa, no solamente de su vicepresidenta. Sí, Lenín, nosotros como movimiento, eso ya es una responsabilidad del movimiento Construye, se ha pedido a él como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y que tiene una responsabilidad, lo dijo él, es de investigar y bueno, dentro de sus investigaciones solamente hay 3 funcionarios o actores políticos, creo que el señor Churuchumbi, uh-huh, el señor Pavel Muñoz y además de eso también la vicepresidenta actual de la República del Ecuador. Entonces hemos pedido que se extienda y que sea un poco más selectivo y integral dentro de sus investigaciones. Hemos pedido un documento por escrito para que de pronto acoja nuestra recomendación y que, bueno, si de acuerdo a la investigación nos dé una respuesta correspondiente. Correcto. Doctor Salinas, su criterio sobre las últimas declaraciones de la ministra Palencia en cuanto a que la ciudadanía apoye, arrime el hombro para la Policía Nacional y que ahora el pueblo ecuatoriano es el que debe pronunciarse, con ello diciendo de que el Estado, el gobierno no tiene recursos para implementar y trabajar en la seguridad y a diario que se siguen viendo hechos delictivos. El día de ayer veíamos un video en su provincia, en la provincia de Los Ríos, en el Cantón Buena Fe, nuevamente un ciudadano fue secuestrado en horas de la noche.
Bueno, algunos temas puntuales que ha pasado en la provincia de Los Ríos. Fue sacado el gobernador, que realmente no sirvió para nada. Se dedicó a otras actividades, a atacar a Camilo Salinas, porque de ahí vino muchos ataques personalmente en el tema político. Lo sacaron y ahora está un coronel Martínez, que es un coronel de servicio pasivo de la fuerza militar. Esperemos que tome una acción correspondiente. Nuestra provincia de Los Ríos lleva ya hasta el momento más de 300 muertes violentas. Eso es una cifra totalmente, para mí, exuberante, totalmente de decir que hay que estar con mucho miedo por lo que está pasando, pero es una cifra que está tipificada. ¿Cuáles son las cifras negras? Es decir, que no se registra cuántas extorsiones, cuántas, además de eso, vacunación que existe, extorsión, secuestro, que está pasando en nuestra provincia, en todos los 13 cantones. La ministra Palencia, en su intervención anterior, que les hemos escuchado, que pide que por favor el pueblo apoye, pero nos llama la atención que ya está el 15% del IVA en este momento en funciones, y que ese 15% se justificaba de acuerdo a lo que son los comentarios del gobierno nacional a través de ella y también el presidente, de que iba a ser ese dinero para poder mejorar o poder fortalecer la seguridad del país. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Nosotros igual eso preguntamos, igual vamos a nosotros a solicitar información para que nos informe o nos diga en qué se ha invertido en este mes de abril, y bueno, lo que falta de mayo, el 15% del IVA que ya está siendo Doctor más bien utilizado y usado, y también afectado al pueblo ecuatoriano. Quiero cerrar este diálogo con una pregunta importante. A ver, surge en estas elecciones anticipadas y se convierte en una fuerza electoral. Claro, indiscutiblemente de la mano de Fernando Villavicencio, no se puede desconocer aquello. Surge y saca la segunda bancada más fuerte. Cuidado, van a ser debut y despedida, porque hasta ahora elecciones ya se vienen el próximo año, 2025. Ustedes no tienen presidenciable. Van a ir a la reelección los que puedan ir a la reelección a la Asamblea y que han hecho un buen trabajo. Y quizás usted es uno de los opcionados a ir a la reelección para asambleísta en la provincia de Los Ríos. Pero ¿qué pasa con la organización a nivel nacional? María Paula Romo no puede ser candidata, o sí puede ser candidata, no sé. Pero ¿quién es el cabeza visible que ustedes van a empujar a la presidencia de la República? Porque hablaban mucho que ustedes querían que sea la fiscal Diana Salazar, pero ella ya les ha dicho claro, ella no quiere saber nada de política. Bueno, sí, Jorge, tenemos muchos actores que dentro de nuestro movimiento, no soy el vocero oficial, pero sí parte de este movimiento tan importante. El tema del Tribunal Contencioso Electoral, esperemos que en esta semana que viene se resuelva. Tenemos todos los justificativos y alegatos jurídicos que nos van a dar la razón. Entiendo que también se sorteó ya la apelación que hicimos, por lo tanto, antes de iniciar de la primera semana de junio tenemos resuelto nuestro movimiento para poder continuar. Esto ha sucedido y ha pasado en una guerra sistematizada que realmente hemos sido afectados. Nuestro movimiento tiene varias personas, inclusive lo que usted indicó, nuestra querida líder nacional, María Paula Romo, no tiene impedimento. En estos momentos ella está directamente en otro país, sí, pero directamente está trabajando en Washington, pero ella puede tranquilamente regresar a ser candidata. Tenemos a Patricio Carrillo, tenemos a otras personas, Jorge Peñafiel, Anita Galarza, muchas figuras que han hecho un gran trabajo, que pueden ser presidenciables y que pueden liderar esta lista en el Movimiento Construye en nueva elección en el 2025. Bien, le agradecemos, doctor, por acompañarnos y aspiramos a seguir conversando con usted porque en toda la provincia de Los Ríos tenemos cobertura total, Soberana 98.7. Un buen día para usted. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, Lenín. Pase bien a todo el pueblo ecuatoriano.
7 de la mañana día. con 33 minutos nos acompañó el presidente de la bancada Construye, el doctor Camilo Salinas. Algunas puntualizaciones. Es el asambleísta que más proyectos de leyes ha presentado en la Asamblea Nacional de los 6 de la provincia de Los Ríos. Él 8, los otros sumados 4. Es lo que existe en números, que no ofenden ni cosa por el estilo, pero esa es una gran realidad. Camilo Salinas ha presentado 8 y los 5 restantes sumados presentaron 4 proyectos. 2